Ahora, Señor, te doy gracias por la vida que nos das, por la oportunidad, Señor, de estar en este lugar, escudriñando tu palabra, sabiendo, Señor, que en ti y solo en ti hay palabras de vida eterna. Gracias, Señor, por lo que has hecho en la vida de cada mujer, en la vida de cada madre. Bendecimos sus vidas, bendecimos sus familias y sabemos, Señor, que tú no las abandonarás, aun la que se sienta sola, la que se sienta débil, la que se sienta que ha sido abandonada, Padre. Aunque te dejara tu padre, tu madre, yo nunca te abandonaré, dice el Señor. Así que, Padre, gracias por cada una de ellas y te bendecimos y gracias por tu palabra que será expuesta esta tarde. En el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Pues hay una palabra muy común que fue en común ahora en el tiempo de oración. Y no sé si se dieron cuenta que varias de ustedes oraron por algo muy específico, una palabra que dijeron no nadie sabía lo que iba a predicar, pero hablaron de la paz. Casi todas las que pasaron a orar hablaron sobre la paz. Y precisamente, pues quiero hablar sobre esa paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que el hombre no puede comprender. Dice, pero vosotros sí, porque conocéis de Dios. Mire, la palabra paz aparece 385 veces en la Biblia. Quiero primeramente explicar un poquito qué se refería antes a la paz y sobre todo usted ha escuchado la palabra sacrificios y ofrendas de paz a Jehová. Y esos sacrificios de paz, de ofrendas de paz. Entonces, indagando, pues hay muchísimas escrituras que nos hablan sobre eso. El sacrificio de paz no era una ofrenda para reconciliarse con Dios, sino una ofrenda para disfrutar la paz con Dios. Pero vamos a ver que esto pues era la única razón por la que Jesús reconcilió al Padre con los que creen que fue la paz para que la disfrutáramos. Dios creó esa paz que ya conocemos en el Antiguo Testamento, el Shalom, esa paz perfecta entre el hombre y Dios, entre el hombre y los demás hombres, y entre el hombre y su creación, toda la naturaleza. Esa es la armonía perfecta y la palabra Shalom es la paz perfecta que desciende del cielo y que nadie sabe de dónde viene, ni a dónde va, ni cómo se manifiesta en los hombres. Pero mire, quiere que leamos varios versículos, varios textos en la Biblia para que vayamos entendiendo un poquito. En Éxodo 29, 28 dice, y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada, y será una ofrenda elevada de sus hijos o de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. Así que ya vemos aquí la primera expresión, sacrificios de paz. Luego vamos a Éxodo 24, 5. Y dice, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Otra vez, Éxodo 32, 6. Éxodo 32, 6. Dice, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Así que vemos aquí dos cosas diferentes, holocaustos y ofrendas o sacrificios de paz. Vamos a Levítico 3, 1 al 17. Levítico 3, 1 al 17. Dice, si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiera de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto, la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará
a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado, y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que está sobre la leña que habrá encima del fuego, y es ofrenda de olor grato a Jehová. Mas si de ovejas fuere su ofrenda para sacrificio de paz a Jehová, sea macho o hembra, le ofrecerá sin defecto. Si ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor, y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová la grosura, la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo, y la grosura que cubre todos los intestinos y toda la que está sobre las entrañas. Asimismo, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura sobre el hígado, y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda encendida para Jehová. Así que, si nos damos cuenta, mis hermanos, la ofrenda de paz requería de la grasa, de la grosura del animal, ya sea de un cordero, de una cabra, de lo que se estuviera pidiendo, se fuera a ofrecer, pero no la sangre. Recordemos que la sangre era derramada, ¿verdad?, y esparcida en el suelo, o se utilizaba para el holocausto, que se ponía sobre los cuernos. No se quemaba la sangre. Así que la diferencia es que en el término de la palabra sacrificio, en hebreo es minjá. Minjá es un sacrificio en hebreo, y Jehová, para mostrar que alguien quiere estar en la presencia de Dios, pero en la paz con Él. Y era a través de un animal consagrado como ofrenda. Era la forma en que sea una persona o el pueblo que estuviera en paz, era una manera de agradecerle a Dios. Y el sacerdote en turno entonces hacía ese sacrificio con la finalidad, pues, de que Jehová recibiera el aroma de la grasa quemada y la sangre que simboliza la vida quedaba derramada. Así que la ofrenda de paz tiene un significado muy importante que nos demuestra la amplitud y gloria de quien es Jesucristo. Y al estar hablando de un cordero, dice que tiene que ser sin defecto, pues inmediatamente lo relacionamos con el sacrificio de Jesucristo, ¿no? Ese olor agradable de nuestro Señor, sin pecado, su santidad en presencia, y la sangre derramada como holocausto para el perdón de los pecados. Mire, vamos a leer Números 29, 39. Vamos a ir leyendo varios del Antiguo Testamento. Números 29, 39. Estas cosas ofreceréis a Jehová en vuestras fiestas solemnes, además de vuestros votos y vuestras ofrendas voluntarias, para vuestros holocaustos y para vuestras ofrendas y para vuestras libaciones y para vuestras ofrendas de paz. Entonces vemos que no todos los holocaustos o sacrificios eran ofrendas de paz. La ofrenda no era para conseguir la paz, sino luego entonces que ya tenías la paz, se hacía esta ofrenda de gratitud a Dios. Vamos a ver ahora más adelante en Josué 8:31, otra manifestación. Como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová,
y sacrificios, y sacrificaron ofrendas de paz. Entonces, otra vez vemos aquí ya Josué realizando estas ofrendas de paz. Vamos ahora a Jueces. Jueces 21:4. Y al día siguiente, el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí un altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Entonces vemos que el holocausto era para la expiación de los pecados. Cuando la gente había pecado, iban con el sacerdote para decirle, pues hemos cometido tal y tal pecado, y de acuerdo al pecado, lo vemos en Levítico, cuál era el tipo de ofrenda, si tenían que llevar un cordero, si tenían que llevar una cabra, o si tenían que llevar palominos, todo dependiendo del pecado, y se le llevaba al sacerdote, el cual abría el animal, en cierta manera, se tenían que separar las vísceras, ahí como usted lo leyó, y después ya se preparaba para encenderse, y que ese olor, ¿verdad? Todos hemos comido en algún momento, hemos hecho una carne asada, ¿verdad? Y el olor es increíble, ¿no? Sobre todo cuando la carne tiene su grasita, pues ese olor pues es lo que se dice que como holocausto se presentaba al Señor. Así que podemos ver cómo Dios planificó y llevó a su Hijo Jesucristo a la muerte. ¿Para qué? Para hacer un sacrificio y una ofrenda de paz. No solamente para el perdón de los pecados, que es a través de la expiación, del derramamiento de sangre, pero el Cordero quedó presentado como una ofrenda viva, una ofrenda grata o de olor grato al Señor, por la paz que Él representaba al morir por toda la humanidad. Vamos a leer otro texto del Antiguo Testamento, primer libro de Samuel 11. Segundo libro de Samuel 6:18. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Así que podemos ver cómo el Señor fue planificando de una manera perfecta todo con el propósito de que pudiéramos librarnos del pecado, porque no había manera de reconciliarnos con Dios. Nuestros pecados nos apartaron de Dios y estábamos destituidos definitivamente de la gracia del Señor. La palabra sacrificio de paz u ofrenda de paz, Sebá Selamín, es diferente al sacrificio, mencioné hace rato, de la expiación para el perdón de los pecados. Dos cosas diferentes. Había sacrificios cuentos, que es llamado holocausto, y viene de la palabra hola, de holocausto, lo que significa en hebreo subir al altar o al cielo en forma de humo. Entonces el holocausto representaba esa ola de humo, ¿verdad?, que llegaba hasta la presencia de Dios, hasta el cielo. Ahora nosotros vamos a leer el la primera carta de Juan, primera carta de Juan 1, 7 al 10. Vamos a leerlos desde el 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos, es decir, no practicamos la verdad. Aquel que está en mentira está en tinieblas, su vida está en oscuridad. Dice luego, entonces no practica la verdad. Pero si andamos en luz, como Él, hablamos como Jesús está en luz, ahora sí, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, entonces, ¿qué dice? Nos engañamos
a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él ¿qué? Mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Así que vemos que solamente dice a través, en el versículo 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos entonces ¿qué? Comunión unos con otros, y la sangre, ahora vamos a esa parte que estábamos hablando de la expiación, ¿verdad? Del holocausto, pues como una ofrenda agradable a Dios, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. Así como se limpiaba o se purificaba a través de los holocaustos, de las ofrendas de expiación en el Antiguo Testamento, y se llevaban estos animales, y a través de la sangre, ¿verdad? Derramada, estas personas podrían recibir la remisión de los pecados. Es ahora a través de nuestro Señor Jesucristo y por única sola vez que nosotros podemos recibir ese perdón de pecados y la salvación. Entonces, si hablamos de la paz desde el Shalom, ¿verdad? De ese Shalom creado por Dios desde el Edén, y posteriormente a través del pecado del hombre destituido de su gracia, vemos que el hombre no podía ser reconciliado con Dios de ninguna manera. Ninguna obra que hiciera el hombre podía alcanzar su salvación. Por eso es que Él envía a su propio Hijo en propiciación, para que a través de ese Cordero perfecto, sin mancha, pudieran el derramamiento de la sangre, como lo vimos del Antiguo Testamento, pudiera aquel que creyera en Jesucristo, pudiera ser salvo únicamente por gracia, no por obras, ¿verdad? Así que, mis hermanos, la paz, cuando nosotros hablamos de la paz, hay muchas dimensiones de la paz. Para los romanos, ¿verdad?, la paz significaba el no estar en guerra, la pax romana. Y muchas personas hoy en día dicen: me siento en paz porque no debo nada, ¿verdad? Porque tengo cierto dinero en la cuenta bancaria. Y entonces nos podemos sentir muy a gusto. Dice que lo que más se parece a la paz es tener una buena cuenta, porque no vas a tener que sufrir. Pero sabemos que eso es vano y que al final de cuentas el dinero lo puedes perder y se te quedará tu dinero aquí y otros lo disfrutarán, ¿verdad? Todo lo que trabajaste. Pero no, lo que habla de la paz es eso que no podemos entender, que podrás tener problemas, tal vez dificultades, tal vez tengas enfermedad o situaciones adversas, pero tú sientes una tranquilidad, un gozo, una alegría, que la gente dirá: oye, pues estás enferma, tienes cáncer, y tú estás feliz. Yo he conocido personas así, hermanos, que están ya en fase terminal y están compartiendo lo de Cristo, o tienen problemas: se me acaba de dejar mi esposo, no tengo trabajo, tal, y están en gozo. Tengo una situación difícil, ahí está, pero eso no arrebata mi gozo, porque yo sé en quién he creído y sé que Él me prosperará, que Él cambiará mi destino. Para muchos le llaman suerte, ¿verdad? Así que, amada iglesia, la iglesia de Cristo, nosotros representamos las primicias de la nueva humanidad que Dios está creando en Cristo. A raíz de la resurrección de Cristo y lo que hemos estado viendo estos domingos, cómo se fue formando esa iglesia primitiva que ha persistido y perseverado hasta estas instancias, esta época en el mundo, no todas con una sana doctrina, pero aún así se proclama el nombre de Jesucristo. Él está creando esta nueva humanidad, una humanidad diferente, y eso es lo que Él quiere, porque la paz entre los hombres es posible gracias a la obra redentora de Jesucristo, porque dice que somos que nuevas criaturas en Cristo Jesús. Quien está en Cristo, nueva criatura es. Vamos a leer nuestra escritura en Efesios. Acompáñeme usted a Efesios 2, versículo 13 al 16.
Dice la Escritura: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habías sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Es lo que nos une, mis hermanos. Es la única razón por la que nos podemos decir hermanos, porque la sangre del Señor nos ha hecho hermanos. Corre por nuestras venas, pues esa sangre derramada por Jesucristo. Dice: y habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Otra vez vemos que Él es el hacedor de la paz. Dice: yo soy la paz del mundo, yo soy la luz del mundo, yo soy la sal de la tierra. El Señor vino a reconciliar, mis hermanos, a Dios, a su Padre, con la humanidad. No había manera de que nosotros o que el hombre pudiera agradar a Dios, sino solamente a través del sacrificio perfecto de su Hijo Jesucristo. Y mediante la cruz, ahí nos dice claramente, reconciliar con Dios, que a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades. El pecado es la enemistad con Dios. No solamente es la muerte, sino te haces enemigo de Dios, que dice que el que es amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Vivimos en el mundo, sí, mas no pertenecemos más al mundo, pertenecemos al reino de Dios. Aquellos que han entregado su vida a Cristo, aquellos que han decidido seguirle, aquellos que han decidido morir al pecado, que están llenos del Espíritu, que quieren vivir en santidad, que quieren vivir en rectitud. Eso es lo que hay que predicar. No estar predicando otras cosas que no te hacen crecer, que no te hacen confrontar. La palabra, dice, es una espada de doble filo. Y necesitamos que llegue hasta lo más profundo de nuestro ser, arrancar lo que estorbe, revestidos con la nueva vestidura de santidad. Así que vivíamos enemistados con Dios y no había manera de contentarlo. Solamente su Hijo vino a poderle decir: Padre, mira los que me has dado, donde tú estés, donde yo estoy, quiero que ellos también estén. Por eso nosotros, dice, y vino y anunció las buenas nuevas ¿de qué? De paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban también cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. No hay forma de llegar, nadie puede llegar al Padre. Yo soy el camino y soy la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí, dice el Señor Jesús. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿De quién? De los apartados para Dios, de los que decidieron: Señor, he aquí mi vida, toma mi vida, yo quiero seguirte, yo quiero apartarme para ti, y miembros de la familia de Dios. Ahora sí, ya aceptaste a Cristo, ya te bautizaste, ya decidiste seguir todos los pasos, pues entonces ahora eres parte de la familia de Dios. Él te hace coheredero, ¿no dice que somos coherederos? Un pueblo adquirido, nación santa. Entonces ahora tú eres miembro de la familia de Dios. Yo recuerdo muchas personas que, sobre todo se da mucho más en los pueblos, ¿no? Cuando conocen a un hijo que es parecido, dicen: oye, tú eres hijo del compadre tal. Sí, soy. No, hombre, caray, tu padre era un hombre así asado. Algunos dicen: lástima de los hijos, ¿o no? Y a veces ha pasado así, que muchas personas dicen: no, el padre era un hombre así, o al revés. Es decir, nosotros también como familia, hoy hablamos del Día de la Madre, pues qué bendición que puedan hablar cosas maravillosas de tu mamá, ¿o no? Que dicen: yo conocí a su madre, yo conocí a su mamá, y su mamá, caray, era una persona dadivosa, generosa, y ¿Y cómo te sientes tú cuando habla bien de tu mamá? No, pues te sientes feliz, dices: no, mi madre era lo máximo.
Pues imagínate qué es lo que podemos decir nosotros de nuestro Padre Celestial, qué podemos decir de Jesús, que nos ha hecho parte de su familia. Pero nuestro testimonio de vida, mis hermanos, dice edificado sobre el fundamento, ahora sí, lo que hemos estado hablando, el fundamento de los apóstoles y profetas. Dos cosas importantes, mis hermanos, donde tiene que estar nuestra doctrina. Apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo. Una iglesia cristocéntrica, donde el fundamento sea Cristo y la base, la palabra de Dios, el Evangelio, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo que santo en el Señor. ¿Acaso no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? Y el Señor quiere que ustedes sean santos como vuestro Padre es santo, santo, santo. Esa es la vida de un cristiano. La vida de un cristiano es vivir en santidad, no es estar haciendo milagros, haciendo cosas milagreras y cosas raras. Eso vendrá por añadidura. Lo que el Señor quiere es que tú tengas una vida santa, agradable a Dios. Entonces sí podrá ser utilizado para todas las cosas que les dijo, ir y hacer, ¿verdad? Y predicar y enseñarles a obedecer. Un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que nosotros somos morada, mis hermanos. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu casa espiritual? ¿Cómo estás preparando día a día que el Señor se manifieste en ti? Déjame decirte algo, amada familia. Jesús restaura la paz en un sentido vertical, primeramente, es decir, en Dios, el hombre y Dios. Y en un sentido horizontal, con nuestros semejantes. Pablo dice, Él es nuestra paz. Jesús es nuestra paz. Dios, ¿sabía usted que es el más interesado en restaurar la creación original, depredada por el hombre? Anhelamos ver el día en que ya no exista más violencia. No sé usted, pero a veces da temor, terror salir o que tus hijos salgan a la tienda o a la calle y que ya no regresen. Donde escuchamos un mundo lleno de guerra, de sucesos, de secuestros, de feminicidios, que no veamos más contaminación en el aire, en los ríos, en los mares, que no se sigan extinguiendo los animales, las plantas, los bosques. Es decir, el cristiano como hacedor de paz, es tarea cotidiana de que nos llamamos cristianos, y como dice la Escritura, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esa es la función de un cristiano, ser un proclamador de la paz. Pero no la paz de lo que hablábamos únicamente de no violencia o no guerras, no. Si nuestras iglesias no se convierten en una demostración práctica de la paz de Cristo, entonces estamos fallando en asumir nuestra vocación fundamental. La iglesia debe ser el lugar donde haya paz, ¿o no? Imagínense Shalom, y aquí se está peleando, ¿verdad? Las hermanas, o entre pastores, o entre denominaciones, donde se acepten y amen como hermanos. Debemos ser portadores de la imagen de Dios, es decir, redimidos en Cristo. Cada uno de nosotros ha sido redimido. ¿Qué es redimir? Comprar. ¿Cómo se redimía un esclavo? Se pagaba su precio. Si usted vio la película, por lo de El Gladiador, ¿verdad? Cuando los esclavos llegaban a alguna plaza, eran vendidos, les revisaban los dientes, los músculos, todo. Si no estuviera enfermo, ¿cuánto cuesta este cuate? Tanto, aquí está. Entonces la persona era redimida, era comprada nuevamente, y esta persona podía dejarla o no libre. Y en la Biblia hay varios casos de eso, y sobre todo el día de jubileo, ¿verdad? Que era el día del perdón y el día que podían soltar a los esclavos o darles su libertad. Entonces nosotros hemos sido redimidos.
Es decir, Jesús pagó el precio por nuestros pecados, que deberíamos de estar muertos. El Señor tomó nuestro lugar y pagó el precio de sangre, para redimirnos, y somos un pueblo redimido. Así que Jesús, según sus palabras, la paz es el fruto del trabajo permanente de sus discípulos. No es algo que llega del cielo nada más, mis hermanos. Es algo que se trabaja, empeñados en hacer la paz en todas sus dimensiones. Y quiero mencionar 4 dimensiones en cuanto a la paz. El punto número 1 es la relación armoniosa con Dios. Es decir, nosotros tenemos que buscar tener una comunión profunda. Hemos hablado de una intimidad con Dios. Ese es el primer nivel de paz. Cuando tú tienes una comunión profunda con Dios, sientes paz. Estás en paz con Dios. La persona que vive en pecado, la persona que se dice que es cristiana, pero hace lo que no le agrada a Dios, pues no puede tener paz. Porque estás desobedeciendo su palabra. Estás temeroso de que algo te pase, porque no estás cumpliendo con lo que Dios te está pidiendo. Segundo, cuando nosotros hablamos en cuanto a esa relación armoniosa con Dios, pues también tenemos que pensar en la relación armoniosa con el prójimo. No puedo decir que amo a Dios cuando aborrezco a mi hermano. No sería lógico. La fuente, tenemos que llegar a la fuente inagotable, llenarnos de ese amor, porque no somos amorosos ni somos buenos. Y entonces sí, podré perdonar, podré entender que Él me perdonó, luego entonces yo tengo que perdonar. No puedo guardar en mi corazón odio, rencor hacia nadie. Oiga, pastor, ¿y si violaron a mi hija? ¿Y si mataron a mi esposo? El Señor dirá, a estos no, a estos ódialos. ¿O no? Entonces sabemos que es una cosa tremenda, pero el llamado es a perdonar. Nosotros no vamos a hacer justicia con nuestras manos. Tenemos que entregar nuestro dolor, nuestras cargas, sean cosas fatales. Dícele, Señor, yo perdono a esta persona, tú haz justicia. El Señor es justo, el Señor es bueno. Porque nosotros hemos de cargar algo que no le vamos a dar solución, más que amargarnos la vida y el corazón. Y lo vemos cuando entrevistan a las personas. Quiero justicia, ¿no? Que se pudre en la cárcel. O sea, ya no entendí. ¿Quieres justicia o quieres venganza? Que es muy diferente. Y es a lo que se refiere ese amor que es derramado en tu corazón. Te alcanza como para tener misericordia para otras personas. Es una palabra que ya no utilizamos y que a veces no vivimos. La misericordia de Dios. Y tercer punto de paz es una paz contigo mismo. ¿Sabía que hay personas que nos han perdonado? Cuando estamos en consejería, todavía me dicen, ¿sabe qué es que mi padre y tal? Y ya la persona tiene 60 años y sigue todavía con odios, con rencores del padre, del padrastro porque abusó de ella. Muchas cosas tremendas. Si tú no puedes tener ese perdón contigo mismo, de perdonarte que hiciste cosas, ya no puedes regresar al pasado. Tenemos que mirar hacia el frente. Y luego la otra parte es esa paz con todo lo que Dios creó. Decíamos, hay una hormiguita y llega el niño y la pisa. Ahí sale un chapulín, ahí lo aplasta. Oye, ¿pero por qué? ¿Qué te hizo la hormiga? ¿Qué te hizo el chapulín? Agárralo y sácalo al jardín, ¿no? ¿Por qué tenemos ese instinto de matar todo lo que se mueve? Porque nos da repulsión. Pues sí, pero es una vida, es un ser viviente que también creó Dios con un propósito. En otras culturas, pues usted lo sabe, que hasta la ofenderían o la demandarían por matar un animalito. Y nosotros no solamente lo matamos, sino los comemos, ¿no? Bueno, para algo los creó también el Señor, para nuestra poder alimentarnos también. Pero bueno, la paz, mis hermanos, aunque tiene estas diferentes dimensiones, es solo una. Es una paz integral y toda esta es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Al hacer la paz, los cristianos demostramos una verdadera naturaleza. Manifestamos la imagen y semejanza de Dios. Y demostramos que somos imitadores del príncipe
de paz. Y así seamos llamados en el último día, hijos de Dios. Así que yo te hago esta pregunta: ¿en qué eres responsable? ¿En qué eres responsable de esta paz? ¿O no eres responsable? La paz llega y tu Señor, dame paz, ¿no? Como que llegue del cielo y te entre la paz. No. Te haría varias preguntas. Primero, ¿nos amamos realmente como hermanos, dentro y fuera de la iglesia? Yo he conocido hermanos y pastores y consiervos que te saludan y en la calle no te saludan, hasta se van por el otro lado de la calle. O sea, ¿somos hermanos realmente? ¿Sentimos esa solidaridad, ese cariño, ese amor? Claro, lo estamos practicando, lo estamos ejercitando, porque no puedes amar lo que no ves, lo que no conoces. ¿Cómo te puedo amar si ni siquiera te conozco? Llegas al culto y antes de que se acabe te vas. Pues ¿cómo te puedo ni siquiera saludar, abrazarte, conocerte? No asistes a los convivios, no asistes a las actividades. Es difícil que te pueda amar si tú no te dejas amar. Me preocupo en verdad por el desprotegido, por mi hermano, mi hermana, la necesitada. Estoy honestamente preocupado porque la persona no tiene trabajo, porque no tiene un recurso. ¿Qué estoy haciendo como cristiano para lograr la paz? Para lograr la paz. No es decirle nuevamente: papá, dame paz. Papi, dame paz. Como el que pide el iPhone 16, ¿verdad? O 18. Dame el iPhone. Pues, ¿qué estás haciendo para ganártelo? ¿Para qué lo necesitas? ¿Para qué quieres paz? ¿Nada más para sentirnos bien? No. Vivo en paz porque estoy dando fruto permanente para Dios. El que está dando frutos permanentes se siente en paz, se siente en gozo, se siente útil para Cristo. ¿Cómo somos llamados a ejercer vuestra vocación fundamental? ¿Qué es esta? 4 puntos finales. 1. La evangelización. Es vital que tú estés compartiendo el mensaje de salvación, llevando a otras personas a los pies de Cristo. No hay mayor alegría como cristiano que tú seas el instrumento para que otra persona conozca de Cristo. No es fácil, pero es la forma más productiva y más alegre que puedes sentir tu corazón. Cuando por medio de ti otra persona conoce del Señor y su vida es transformada y te dicen: gracias porque me hablaste de Cristo. O como dices: ¿por qué no me hablaste de Cristo? Te conocí hace 20 años y jamás me hablaste. Era tu vecina, fui tu compañero de escuela, trabajé contigo y nunca me hablaste de Jesús. ¿Por qué? Porque si tienes un tesoro tan grande no lo puedes compartir. Eso es lo que nosotros tenemos, un regalo tan grande, una dádiva tan grande que no nos costó y la retenemos. Tenemos que compartirla. Entonces, la otra es la responsabilidad social. ¿Y a qué me refiero? Pues ayudando al más necesitado. Lo hemos hecho a través de despensas y seguramente usted lo ha compartido con el necesitado. Y no solamente económicamente hablamos, sino en la necesidad de la compañía, del abrazo, de la oración, de poder estar apoyando a las personas que lo necesitan. La siguiente parte es la santificación. Viviendo ¿cómo? En rectitud, mis hermanos, en rectitud delante de Dios y de los hombres, es decir, siendo de buen testimonio para los demás, que somos verdaderamente cristianos. Y finalmente, a través de la protección. ¿Qué es esto? Cuando cuido el medio ambiente, cuando cuido a los animales, cuando estoy consciente, cuando me meto a bañar, que no debo de agarrar la llave y dejarla y correr media hora, ¿verdad? Es hasta que nos cortan el agua cuando entonces estamos pensando de que la valoramos. ¿Y nuestros hijos y nuestros nietos disfrutarán de agua? No sabemos, pero es nuestra responsabilidad cuidar el agua, cuidar la luz, no porque tengas que pagar mucho. Dicen algunas personas: pastor, pago bien poquito. ¿Y qué? Hay personas que la necesitan, y si tú no la consumes, otras personas les llegará y nos durará más. Es decir, tenemos que estar conscientes de todo. El cristiano tiene que estar consciente de estos 4 pasos importantes para poder ejercer nuestra vocación fundamental como cristianos.
La paz, mis hermanos de Jesús, trae y nos enseñó. No es un concepto o un estado de ánimo. ¿Sí escuchó bien? La paz no es un estado de ánimo. No es un concepto. La paz las trae Jesús. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no las doy como las da el mundo. Es la paz que podemos tener en nuestra alma profunda. Es una actitud de amor y de conciencia diaria. Esa es la paz. Todos los días debemos de buscarla. Nuestra vocación como cristianos es hacer la paz y dar amor. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Y tenemos que mostrar al mundo que somos diferentes, que los cristianos somos esa semilla sembrada y que espera dar muchos frutos ya. El tiempo de la cosecha ya está y que vamos a cosechar y que sabemos que faltan obreros, pero aquí hay un puñado, un remanente que sabemos que a través de esta iglesia glorifica todos los días al Rey. Así que, amada iglesia, la paz de Dios sea con vosotros, esa paz que desciende del cielo, que el hombre no puede comprender, pero que usted sí sabe, porque sabe que el Señor camina y está con usted todos los días hasta el final de los tiempos.